Hola, buenos días y gracias por dejarnos entrar nuevamente allí hasta la sala de tu casa a través de Facebook Live. Estamos felices de encontrarnos contigo esta mañana y queremos invitarte a que aproveches este momento para compartir el link de la reunión, para mencionar a tus amigos en el chat, para que estemos saludándonos en este tiempo. Qué rico poder compartir y poder encontrarnos nuevamente una mañana de domingo por Facebook Live. Quiero recordarles que inmediatamente después de esta reunión, al final, a las 11 de la mañana, tendremos Igle Kids Live nuevamente, tercer capítulo. No se lo pueden perder ninguno de los niños. Así que estamos ya listos para ir a la palabra de Dios. Qué buen momento de alabanza, de adoración hemos tenido, de reconocer precisamente la gracia de Dios en nuestra vida que nos transforma. Y venimos hablando en esta serie acerca de lealtad. Y hablábamos la semana pasada que nosotros tenemos que decidir a quién seremos leales. No podemos serle leales a dos amores. No podemos coger lo de más o lo mejor de ambos mundos. Cuando uno se casa, uno dice que sí, pero al momento de decir que sí, también está diciendo que no. Cuando yo le dije a Adriana que sí, le estaba diciendo que no al resto de mujeres en el planeta. Lástima por ellas, pero nosotros tenemos que entender que si decimos que sí a algo, necesariamente estamos diciendo que no a algo. Si un día tú le dijiste que sí a Jesús, tienes que entender que eso implícitamente significaba un no al mundo. Ahora, estamos en Primera de Juan, capítulo 2, y surge una pregunta, o nos surgía una pregunta acerca de amar al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Bueno, tres cosas que no es amar al mundo. Amar al mundo no es odiar la creación. Toda la creación es buena. Todas las cosas que Dios ha creado son buenas y no tenemos nosotros que odiar la creación. Tampoco es ser moralistas, o sea, intentar definir por nosotros mismos qué es lo que es mundano y lo que no. Y tampoco es meternos en un monasterio, vivir una vida apartados, desconectados del mundo. No, Jesús dijo que nosotros deberíamos de vivir en el mundo, aunque no éramos parte de este mundo. Ahora, ¿qué es entonces no amar al mundo? ¿A qué se refería Juan cuando escribe en en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no amen al mundo? Bueno, el contexto nos habla precisamente de ese significado, nos deja entender qué es no amar al mundo. El contexto es importante y a propósito quiero invitarte porque estamos los jueves en nuestra serie de WhatsApp aprendiendo cómo entender la Biblia y precisamente el jueves pasado estábamos hablando acerca de la importancia del contexto. Ahora, nos surge una pregunta porque en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Juan dice que no amemos al mundo. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, el mismo autor dice que Dios amó al mundo. Entonces, ¿amamos o no amamos al mundo? Si vemos este texto en su contexto, nos damos cuenta que no amar al mundo significa que no amemos. Presta atención a esto, que no amemos los ídolos que esta vida nos ofrece. Y la mañana de hoy, precisamente, vamos a hablar acerca de la oferta que el mundo nos hace. Tres formas como el mundo nos invita a amarle. Tres formas como tú y yo, tal vez sin pensarlo, amamos a este mundo. Así que si estás tomando nota, puedes poner allí primer punto: amamos al mundo intensamente. Amamos al mundo intensamente. Todos tenemos una tía que le pasa de todo en los paseos familiares. En mi caso era mi tía Emperatriz. Cuando uno iba de paseo con mi tía Empera, siempre pasaba algo. Y recuerdo un día que estábamos en Fredonia, en la finca de uno de mis tíos,
y estábamos montando a caballo, y el caballo en el que mi tía Emperatriz estaba montada se desbocó. Y ese caballo comenzó a corcoviar, comenzó a saltar y a correr como loco. Mi tía parecía un muñequito de trapo encima de ese caballo. Y por allá, muy adelante, por fin, bueno, no digamos que ella se pudo bajar, más bien el caballo la bajó a ella. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Quiero que usted lea conmigo en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice: pues el mundo solo nos ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, dice el apóstol Juan, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ore conmigo por un momento antes de profundizar más en la palabra. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos invitas a amarte a ti. Pero al mismo tiempo, Señor, tú nos dejas ver que muchas veces, tal vez sin proponerlo, no, o sin darnos cuenta, estamos amando a este mundo y las cosas que este mundo nos ofrecen. Te queremos pedir, Señor, que en esta mañana tu palabra sea aplicada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, y que tu palabra nos cambie, nos rete, nos consuele, Señor, y que tu palabra nos enseñe a vivir cada día como tú quieres que nosotros vivamos. Y allá en casa puedes decir amén. Todos los deseos, bueno, no todos, pero en general los deseos son buenos. O sea, sentir deseo, por ejemplo, de afecto, sentir un deseo por comer, sentir un deseo por ver un paisaje bonito, sentir un deseo sexual, no está mal en un principio. El problema es cuando ese deseo toma el control de nuestra vida. Cuando un deseo toma el control de nuestra vida, es tan peligroso como aquel caballo desbocado que tira todo a su alrededor y no tiene control. De hecho, los deseos son dados por Dios. Dios nos ha dado deseos. Son legítimos y buenos. Dios nos ha dado estos deseos para disfrutar de la vida, de la amistad, de la creación, del matrimonio, de tantas cosas hermosas que Él nos da. El problema es cuando estos deseos son más grandes que nosotros mismos, cuando esos deseos toman el control. Y el mundo, precisamente como leíamos hace un momento, nos invita a amarle, ofreciéndonos ¿qué? Un intenso, note la palabra, un intenso deseo por el placer físico. ¡Qué tremendo! Está hablando de un deseo que es intenso, que es un deseo que nos gobierna, que nos hace perder la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es la responsabilidad que Dios nos da de gobernar nuestra propia vida, nuestras emociones, nuestras reacciones y, por supuesto, nuestros deseos. Un deseo que es intenso, un deseo que es grande, que es fuerte, por el placer físico. Ahora, no estamos hablando solamente de sexualidad. Cuando hablamos de placer físico, estamos hablando de sensualidad, sí, pero estamos hablando de lujuria, también estamos hablando de comodidad, de pereza, de glotonería, del querer dormir. Nosotros hoy en día vivimos en una cultura del disfrute y del placer. La cultura de nuestro tiempo nos invita a no controlar nuestros impulsos. Todo lo contrario, la cultura de hoy en día nos impulsa, nos invita a darle rienda suelta a nuestros impulsos, a satisfacer nuestros impulsos. La cultura de hoy en día nos dice que hay que disfrutar, pero nos dice poco acerca del gobernar. Nos pide nuestra cultura darle al cuerpo todo lo que produzca placer y a negarle a nuestro propio cuerpo cualquier cosa que implique disciplina, esfuerzo, dedicación.
Este tipo de deseo físico es intenso. Como decía hace un momento, es fuerte, es incontrolable, pero también es constante. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar este intenso deseo físico? Porque bueno, todos hemos tenido ese intenso deseo físico. Tal vez tu lucha es diferente a la mía, pero todos en algún momento sentimos un intenso deseo de satisfacer nuestros deseos, sobre todo nuestros deseos físicos. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Bueno, déjame decirte que no se trata de ser muy fuertes moralmente, de ser estoicos, recuerdan, de ser como esos soldados griegos que soportan. No, nosotros no somos soldados griegos, nosotros somos cristianos. Y la solución, el remedio para soportar, para controlar la intensidad de ese deseo es el amor. No es la fuerza de voluntad, no es nuestra propia capacidad moral, no, es el amor, amando a Dios más que al ídolo del placer, siendo leales en nuestro corazón a Dios. Si miramos el contexto del texto que estamos estudiando esta mañana, nos damos cuenta que la solución es amar a Dios. Ama a Dios más de lo que amas darte placer a ti mismo. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice: pues ya les dije varias veces y ahora se los repito con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta, dice el apóstol Pablo, demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y uno dice: ¿en serio, enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué tendría que hacer ellos? Lea el versículo 19. Dice: van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Qué tremendo retrato de lo que nuestra cultura nos impulsa a hacer. Pero precisamente para soportar esto, precisamente para no hacer lo que el apóstol Pablo nos describe allá en Filipenses, tenemos que aprender a amar a Dios más de lo que amamos al mundo y lo que el mundo nos ofrece. Y el mundo primeramente nos ofrece un intenso deseo por el placer físico, y esa es la forma como nosotros amamos al mundo, intensamente. Eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Amamos al mundo insaciablemente. Primero lo amamos intensamente, ahora lo amamos insaciablemente. ¿Qué es algo que es insaciable? Algo que no pierde el apetito, algo que no se sacia, algo que tú puedes hacer y hacer y hacer y nunca te cansarías de hacer. Y nosotros tenemos muchos apetitos insaciables. Si mi esposa me dejara, yo creo que yo podría comer hamburguesas todos los días. Menos mal no me deja, estaría peor. Pero tenemos que aprender a no amar este mundo insaciablemente. El mundo nos invita a amarlo caprichosamente. Que vemos cosas y decimos: lo quiero, lo deseo, lo necesito. Luchamos porque deseamos insaciablemente ¿qué? Las cosas que este mundo nos muestra. La imagen es lo primero. Vivimos hoy en día por vista y para la vista. Cuidamos las apariencias, nos deleitamos en ver, pero también queremos y tenemos el intenso deseo de aparentar. Tenemos un deseo insaciable que se manifiesta ¿en qué? En que queremos proyectar algo que no somos, que no tenemos. Y precisamente eso desnuda nuestra espiritualidad. Tenemos un cristianismo que es cosmético. Tenemos un cristianismo que muchas veces es caprichoso, materialista, con avaricia, con codicia, con ostentación, con lujos. Muchas veces esa es nuestra espiritualidad. Tú me puedes decir: hey, Sebas, estás como exagerando un poco. ¿Cómo vamos a tener ese tipo de espiritualidad? Claro. Mira nada más en qué creemos hoy en día.
Y casi todo lo que creemos hoy en día como iglesia, sobre todo en América Latina, tiene que ver con nuestro propio beneficio, con nuestra propia realización, con nuestra propia prosperidad, con nuestra propia sanidad, con nuestro propio deleite, con nuestra propia experiencia. Tenemos hoy en día un evangelio que se centra casi que exclusivamente en el ser humano. Sansón, por ejemplo, y hemos hablado de él las últimas semanas, amó intensamente ¿qué? Todo lo que vio. Sansón fue guiado por sus ojos y precisamente terminó perdiendo ¿qué? Sus ojos antes de perder su vida. Estamos en una cultura visual, estamos en el reino, en la tiranía de los ojos. El mundo entero hoy en día se volvió una pantalla virtual. Hoy en día tenemos pantallas por todos lados, pantalla del celular, del televisor, del computador. Tenemos vallas, anuncios, las tiendas. Hoy todo es virtual y todo está a nuestro alcance. Estaba viendo, por ejemplo, que desde que comenzó la pandemia, el mercado virtual, las ventas por el internet se aumentaron en casi un 200%. Y el mundo obviamente nos quiere enamorar de las cosas materiales. Y le resulta relativamente fácil. Proverbios capítulo 27 versículo 20 dice que así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. A nosotros los seres humanos siempre nos faltan 5 centavos para el peso. Siempre queremos algo más para ser felices. Siempre queremos algo más en nuestra vida. Queremos algo más en nuestra cuenta bancaria. Siempre queremos algo nuevo. Eclesiastés nos dice que no importa, Eclesiastés capítulo 1 versículo 8 dice: no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Y el autor de Eclesiastés dice: eso es algo absurdo. Nunca quedamos satisfechos. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro escribe en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 que las personas que no aman a Dios realmente muchas veces cometen adulterio solo con mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Tú y yo tenemos que cuidar nuestros ojos. Tú y yo tenemos que entender que nuestros ojos son como pequeñas fábricas de ídolos. ¿Recuerdas cuando Moisés subió al monte por las tablas de los mandamientos? Cuando Moisés venía bajando con las tablas, se dio cuenta que los israelitas habían fabricado un ídolo, habían hecho un becerro de oro. Y cuando él le reclamó a Aarón por lo que había hecho, él dijo: es que el pueblo quería adorar a un Dios que pudieran ¿qué? Ver. Nuestros ojos son pequeñas fábricas de ídolos. Nos hacen insaciables, siempre queremos ver, y lo que vemos lo convertimos en un ídolo que adoramos, que vivimos en función y nunca queremos más. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8, el apóstol Pablo ahora dice que nosotros debemos tener contentamiento, tenemos que estar contentos si tenemos lo suficiente alimento y ropa. Ese contentamiento, esa alegría son indispensables. No es gratis que haya un mandamiento que diga: no codiciarás. Pero ¿por qué tú codicias? Porque ves lo que tiene el otro y lo quieres para ti. Tú y yo tenemos que cuidar nuestros ojos. El mundo nos impulsa a amarle caprichosamente. Pensamos que necesitamos, que queremos, que anhelamos. Pensamos que hay cosas que nos van a cambiar la vida y no lo hacen. Por eso son ídolos. Le damos a las cosas un sentido religioso, místico. Decimos: si tengo esto me cambia la vida, si tengo aquello mi vida va a cambiar, y resulta que lo obtenemos y nada cambia. Nos desilusionamos con nuestros propios caprichos. Y eso me lleva al tercer punto en esta mañana. Lo primero es que amamos al mundo. ¿Cómo? Intensamente. Segundo punto, amamos al mundo
¿Cómo? Insaciablemente. Y tercer punto, amamos a este mundo con orgullo. Amamos a este mundo con orgullo. Yo recuerdo cuando yo era chiquito y jugábamos partidos de fútbol. Y siempre eran los dos mejores, o escogían a los dos mejores jugadores de fútbol de todos los niños que estábamos ahí. Y esos dos comenzaban a escoger de entre el otro grupo de personas. Entonces decían, yo escojo a este, yo escojo a aquel. Y uno siempre hacía fuerza para que no lo fueran a escoger de último. Bueno, adivinen dónde quedaba yo, casi siempre, al final. Y eso obviamente como niño hería algo en tu corazón. ¿Qué estaba hiriendo eso? El orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos quedar mal. Ahora, de adultos nos pasa todo el tiempo. Queremos impresionar con nuestro lenguaje, queremos impresionar con nuestros estudios, queremos impresionar con lo que hacemos, con lo que tenemos. Queremos impresionar todo el tiempo. Allí en 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 16, dice que el mundo nos ofrece el orgullo de las cosas que hacemos y que tenemos. Tú y yo no queremos quedar mal. Queremos impresionar. ¿Qué nos gusta? El halago, la admiración, el aplauso, los buenos comentarios de la gente. Todo eso nos gusta. ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos. Nos llenamos con lo que hacemos y con lo que tenemos. Y eso es precisamente lo que queremos mostrar. Así nos presentamos. Se nos olvida que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, que si hay algo bueno, rescatable en nuestra vida, ha sido ¿qué? Dado por Dios. Ahora el orgullo no anda solo. El orgullo tiene un compañero y es el desprecio. Siempre que nosotros somos orgullosos, despreciamos a los demás. O sea, siempre queremos que el otro quede por debajo de nosotros. Siempre tenemos esa necesidad y pensamos que si rebajamos al otro, entonces nosotros vamos a ser mejores. Pensamos que si resaltamos los defectos del otro, entonces somos mejores. Nos pasa, por ejemplo, en los conflictos familiares, sobre todo en los matrimoniales. ¿Qué queremos casi siempre? Resaltar lo que el otro hizo mal, como si eso me hiciera a mí mejor. No es gratis que en nuestra cultura el chisme sea algo tan arraigado, aún dentro de la iglesia. Estaba leyendo al pastor David Barceló y él decía que él le gustaría que un día los bautismos fueran con la boca abierta para que se bautizara también la lengua. Pero es que a veces nos van a bautizar y uno queda así, cierra los ojos y la boca. Pero te imaginas que uno lo bautizaran para bautizar su lengua. Porque a veces hablamos mal del otro pensando que eso nos hace mejores a nosotros. Ahora, el orgullo es orgullo, así tú lo disfraces de cristianismo, así lo disfraces de espiritualidad. No podemos tener vidas cristianas que se alimenten de nuestro orgullo. ¿Qué significa eso? Muchas veces queremos ser santos, queremos orar, queremos tener sabiduría, queremos estudiar, queremos hacer tremendos devocionales para impresionar a los otros, para quedar mejor que los otros. Para decirle al otro, mire, yo sí no hago lo que usted hace. Y somos como ese fariseo que recuerdas que Jesús mencionó que orando en el templo le decía al Señor, Señor, yo no soy como aquel cobrador de impuestos. Pensando que resaltando el pecado del cobrador de impuestos iba a obtener más gracia delante de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos o tengamos nos hace más que nadie. Pablo sí tenía algo de qué sentirse orgulloso, y él dice que todo lo tuvo como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo tuvo como basura a fin de ganar a Cristo. Y tú y yo tenemos que dejar de atesorar logros, de atesorar diplomas, de atesorar aplausos, de atesorar experiencias. Nos pasamos recordando las cosas buenas que hicimos hace 50 años. Y tenemos historias y nos llenamos la boca con historias de hace tantos años. Y muchas veces disfrazamos de espiritualidad nuestro orgullo, cuando nuestra vida cristiana
debería ser de sumisión y de humildad. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos dice el apóstol que lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a un joven? Hablarle de sumisión. Cuando tú a un muchacho le hablas de obediencia, cuando tú a un muchacho le hablas de someterse a la autoridad, mira, para ellos eso es duro, les pica todo. A veces hay muchachos que tú les hablas de autoridad, empiezan a revolcarse, echan babas. No les gusta la autoridad. Y dice: y todos, o sea, los ancianos y los jóvenes, y todos vístanse con la humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Continúa leyendo Primera de Pedro 5:5. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a quienes, a los humildes. Así que tenemos que rechazar la oferta del mundo para amarlo con egoísmo. Tenemos que rechazar la oferta del mundo que nos invita a amarlo intensamente e insaciablemente. Tenemos que entender que el deseo físico intenso, incontrolable, desbocado, que el deseo insaciable de los ojos de siempre querer más, de experimentar más, que el orgullo personal son las formas en las cuales el enemigo nos invita a amar este mundo. Y son tres formas en las cuales nosotros construimos constantemente ídolos en nuestra vida. Y no es nada nuevo. Allá en Génesis capítulo 3 versículo 6 fueron las tres cosas precisamente que utilizó el enemigo para tentar a Eva. Lo primero que Eva vio, dice que ella vio el fruto y creyó que era delicioso. Imagínate, lo vio delicioso. ¿Qué significa? Ella pensó que lo iba a disfrutar, que se iba a deleitar. Ella pensó en el placer que le daría ese fruto, que cuando lo mordiera se le hizo agua a la boca. Así Dios hubiese dicho que estaba mal. Ella pensaba que se veía delicioso. ¿Qué era eso? El deseo intenso por el placer físico. Luego lo vio y pensó que era agradable a los ojos. Lo codició, lo quiso tener en su corazón. Dijo: si tan solo tuviera esto, tengo todo, pero si tuviera esa pequeña cosa más, mi vida sería mejor. Tuvo un deseo insaciable a través de sus ojos. Y lo tercero es que Eva fue tentada por el orgullo. Ella quiso la sabiduría, y esa sabiduría le daría independencia de Dios. Adán y Eva fueron diseñados para ser guiados, para confiar en la sabiduría de Dios, no en su propia sabiduría. Ahora nosotros pensamos: no, si nosotros hubiésemos estado allá en el Edén, nosotros no hubiéramos pecado. Pero tienes que pensar esto, que Adán fue el mejor representante del género humano, fue el mejor hombre en el mejor contexto, con la mejor compañía, y falló. Tú y yo necesitamos otro Adán, un nuevo Adán que venza la tentación por nosotros. Gracias a Dios, ese nuevo Adán es Cristo Jesús nuestro Señor, que vence la tentación ya no en el paraíso, sino en un desierto por todos nosotros. Y de la misma forma en que Adán y Eva fueron tentados en estas tres cosas, en el deseo en el intenso deseo físico, en el insaciable deseo de los ojos y en el orgullo, Jesús fue tentado. Jesús fue tentado en el deseo de la carne. Lo primero que le dijo el diablo es: mira, haz que esa piedra se convierta en un pan. Pero Jesús venció la tentación y dijo: no solo de pan vivirá el hombre. También el enemigo tentó a Jesús y le dijo: mira los reinos de la tierra, si tú a mí me adoras, todo eso te lo voy a dar. Después de habérselo mostrado el insaciable deseo de los ojos. Pero Jesús venció la tentación y dijo: solo al Señor tu Dios adorarás. El enemigo también tentó a Jesús en el orgullo. Le dijo, lo subió al pináculo del templo y le dijo: tírate. Y si tú te tiras, Dios enviará legiones de ángeles para que te recojan. No, pues la entrada triunfal. Le estaba diciendo que públicalo.
Publícalo, dile a todos quién eres. Pero Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y también venció aquel orgullo que nos lleva a amar las cosas de este mundo. Jesús venció la tentación. Y podemos entender lo que dice allí Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tú y yo, solamente por la gracia, por la misericordia de Dios, podemos poner nuestros ojos en Jesús, en aquel que venció la tentación. Y por los méritos de Jesús, por la justicia de Jesús, podemos tener acceso al Padre, podemos recibir el amor del Padre. Te invito en esta mañana a que tú y yo miremos a Jesús, a que amemos a Jesús, a que busquemos a Jesús, a que anunciemos la gloria de Cristo, que vivamos para la gloria de Cristo, que muramos para la gloria de Cristo. Y aunque el mundo nos ofrece estas cosas, el intenso deseo del placer físico, la insaciabilidad de nuestros ojos y el orgullo, podamos decir en esta mañana: nuestra lealtad está con Dios. No amaremos a dos señores. Nuestra decisión es por Cristo. Oremos juntos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, en este momento nos ha ayudado a detectar que tal vez sin quererlo hay ídolos en nuestro corazón. Y lo primero que queremos hacer, Señor, en esta mañana es pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque habiéndote conocido a ti, habiéndote visto a ti, hemos desviado nuestros ojos, hemos desviado nuestros corazones y nos hemos fabricado ídolos. Hoy te pedimos, Señor, que por favor quites los ídolos en nuestra vida. Rompe, Señor, los ídolos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener libertad. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos amado a este mundo y las cosas que este mundo nos ofrece. Hemos amado, Señor, el placer físico. Hemos amado, Señor, las cosas que ven nuestros ojos. Hemos amado el tener y hacer cosas para impresionar a los demás. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día para ti. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día para tu gloria. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a estar contentos. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú le decías al apóstol Pablo: que te baste mi gracia. Ayúdanos a tener contentamiento en medio de una cultura inconforme, en medio de una cultura que siempre nos impulsa a tener más, en medio de una cultura del confort, de la comodidad. Ayúdanos, Señor, a incomodar nuestra vida para seguirte a ti. Ayúdanos a rechazar en esta mañana. Tal vez tú puedas orar conmigo. Señor, ayúdanos a rechazar en esta mañana la oferta del mundo para seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos en casa pueden decir amén? Amén. Qué hermosa mañana, iglesia. Les amamos. Nos vemos ya en un momentico en Igle Kids Live, tercer capítulo. Y nos vemos todos el próximo domingo a través de Facebook Live. Que tengan una feliz semana y que Dios les bendiga abundantemente.